Dios, aleluya. Que el Señor les bendiga en esta maravillosa noche. Sean todos bienvenidos nuevamente a estas transmisiones en la cual nuestro propósito es transmitir, reflexionar un poco acerca de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, a lo cual le doy la bienvenida a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en esta hora a través de las redes sociales. En esta noche yo los voy a invitar a que abramos las Sagradas Escrituras allá en Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 5, es donde vamos a dar lectura en esta noche en un pasaje bíblico en el cual el Señor nos va a hablar a cada uno de nosotros. Hechos capítulo 28, versículo del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, tal y como está escrita: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Amén. Maravillosa la palabra de nuestro Señor, en el cual en esta noche vamos a reflexionar todos nosotros bajo el tema: tienes que ser diferente. Aleluya. Cada uno de nosotros, embajadores de Cristo, hoy sábado se supone que tendríamos que estar desarrollando nuestro culto, pero por las razones que ya conocemos, ahora realizamos estos maravillosos servicios desde casa. Y a cada uno de nosotros los invito a que seamos diferentes. El Señor nos invita a través de esta reflexión, a través de la palabra, con el gran Pablo, en el cual vamos a ir conociendo de una manera más profunda esta maravillosa historia. Y nos dice que Pablo había sufrido un naufragio juntamente con otras 276 personas. Así lo dice en las Sagradas Escrituras en el capítulo 27, siempre de Hechos. Después de sufrir el naufragio, ellos llegaron a tierra en el cual se encontraban en esta isla, antiguamente conocida como Isla Melita, y ahora se conoce como Isla Malta. Después de este naufragio, después de estos problemas que ellos habían pasado en el mar, ellos estaban con un mal clima. Había frío, estaba lloviendo, y los del lugar ahí en esa isla les habían encendido una pequeña fogata para que ellos pasaran el frío. Mas sin embargo, entre todos ellos, entre los 276, había uno que era diferente, y ese es Pablo. Pablo sabía perfectamente que tarde o temprano ese fuego se iba a apagar, y por lo tanto se dio a la tarea de ir y buscar leña, de ir a buscar de esas ramas secas que pudieran mantener el fuego encendido, para poder evitar congelarse, para poder evitar pasar el mal tiempo, para poder evitar incluso que alguno pudiese morir en aquel entonces por el frío. Pero mientras Pablo realizaba esta tarea de buscar las ramas secas, dice en su Sagrada Escritura que una víbora que estaba huyendo del calor mordió a Pablo y se le prendió. Pablo en ese mismo instante se dio cuenta, sacudió a la víbora tirándola al fuego, y él siguió con su labor. Pero aquí vamos a entrar entonces en la reflexión, y quiero decirle algo muy importante. A Pablo le estaban sucediendo cosas que quizás nosotros podemos comprender como algo terrible, como se diría allá afuera en el mundo, de mala suerte, pero no es así. Todo lo que estaba sucediendo con Pablo y aquellos hombres ya estaban dentro de los planes de nuestro Señor. El naufragio, por supuesto, Pablo ya lo sabía,
En el capítulo 27, en el versículo 23, Pablo relata que había tenido un encuentro con el ángel de nuestro Señor y todo estaba planificado en cuanto al naufragio. En los planes de Dios ya estaban. Luego, ya estando en la isla, mientras Pablo buscaba estas ramas secas, una víbora lo muerde. Todos aquellos que se dieron cuenta de inmediato decían: este hombre homicida, la justicia no lo va a dejar vivir y seguramente va a morir. La mordida de la víbora, todos esperaban que hiciera su efecto a través del veneno, seguramente que Pablo se hinchara y que posterior muriera. Mas sin embargo, esto no fue así. Pablo de inmediato se sacudió la víbora tirándola al fuego y no sucedió ningún daño. No tuvo ningún daño con esta víbora. ¿Pero por qué? ¿Por qué Pablo sobrevive al naufragio y después sobrevive a la mordedura de esta víbora? Sobrevive al mal tiempo que estaba sucediendo en aquel entonces, juntamente con todas aquellas personas que habían en el naufragio con Pablo. Porque Pablo era diferente. Porque Pablo llevaba la presencia del Señor en su vida. Porque en él moraba el Espíritu Santo de nuestro Señor. Y cuando esto sucede en la vida de nosotros, grandes cosas suceden a nuestro alrededor. Comienzan a suceder cosas que los demás no pueden comprender, no pueden entender, porque son las obras maravillosas que únicamente puede realizar nuestro Señor Jesucristo a través de nuestra vida. Y es lo que estaba sucediendo exactamente en la vida de Pablo. Aquellos hombres ya lo daban por muerto, incluso le dieron un tiempo. Pero dice ahí en su Sagrada Escritura que incluso esperando un buen tiempo a que Pablo cayera muerto, que cayera con el dolor a través del veneno de esta víbora, no fue así. Ellos se comenzaron a sorprender y comenzaron a ver a Pablo como alguien diferente. Incluso algunos lo confundieron como un Dios. Hermano, amigo que nos sintoniza en esta noche, que nos logra ver, yo lo invito a que realmente cambiemos nuestra vida a través de nuestro Señor Jesucristo. Que dejemos que sea Él el que ingrese a nuestra vida y que cambie todo lo necesario a través de nosotros, y que nosotros seamos un instrumento útil para Él, para la gloria y la honra de Él, que nosotros seamos aquel instrumento que el Señor necesita, incluso en estos momentos, cuando la situación cada vez se pone difícil a través de esta pandemia. El Señor anda buscando a aquellos adoradores en espíritu y en verdad. El Señor anda buscando a aquellos, Pablo, que se dejan moldear a través de la palabra de nuestro Señor, aquellos siervos obedientes que permiten que sea Dios el que transforme sus vidas y que a través del Espíritu Santo sucedan cosas increíbles en la vida de cada uno de nosotros. Pues eso es exactamente lo que estaba sucediendo con Pablo. Todos aquellos comenzaron a verlo diferente. Algo había en la vida de Pablo que había sobrevivido a estas cosas tan terribles, al naufragio, y luego al mal clima, y luego a la mordedura de la víbora. El Espíritu Santo de Dios estaba en la vida de Pablo. Y siguiendo ahí en la lectura, siempre en el capítulo 28, después de que los hombres que habitaban en esa isla le dieron su tiempo esperando a ver la reacción de la mordida de la víbora, y se dieron cuenta que no sucedió nada, y lo comenzaron a ver diferente, lo confundían como un Dios. Dicen las Sagradas Escrituras que en el versículo 8, ahí en el capítulo 28, que el padre de Publio, la persona más importante de esa isla, pues el padre de él estaba postrado, estaba enfermo, dicen las Sagradas Escrituras, sufría de fiebres. Mas sin embargo, Pablo llegó al lugar donde estaba el padre de Publio y orando, luego poniendo sus manos encima de la vida de este hombre, ministrándolo, el padre de Publio sanó, dice la Sagrada Escritura. Desde luego, la perspectiva de todos aquellos que rodeaban a Pablo en aquel entonces siguió creciendo. Algo había en la vida de Pablo
que sucedían cosas sobrenaturales incluso a la vista de ellos. Estaban viendo cómo a través de Pablo este hombre estaba sanando. De inmediato, todos aquellos de la isla que estaban sufriendo de enfermedades buscaban a Pablo y comenzaron a sanar. Amigo, amiga, hermano, que nos sintonicen esta noche. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón, cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo ingrese a nuestra vida, comienzan a suceder cosas increíbles. Cosas como lo que estaban viendo aquellos hombres a través de la vida de Pablo. Pero incluso algunos pudiesen llegar a pensar, incluso se levanta la polémica, ¿por qué así como Pablo existen hoy en día hombres que son usados de parte de nuestro Señor para las sanidades? ¿Por qué estos hombres no van a los hospitales y sanan a todos? ¿Por qué estos siervos que son usados de parte del Señor no salen y curan esta pandemia de una vez? Lo que sucede y lo que sucedía en aquel entonces es que las sanidades no eran porque Pablo así lo quería. No era a través de la sabiduría ni la fuerza de Pablo. Era porque así era la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dios permitía que Pablo en aquel entonces sanara. Era a través del poder del Espíritu Santo que tenía en la vida de Pablo. Y es ahí donde nosotros entendemos entonces en las Sagradas Escrituras, allá en Gálatas 2:20, donde el Señor nos habla y nos dice que ya no vivimos nosotros, es Él el que vive a través de nosotros. Nosotros dejamos de vivir en el momento que nosotros le permitimos que Él ingrese a nuestra vida y nos moldee. Es ahí donde se cumple la palabra de Gálatas 2:20. Dejamos de vivir nosotros para que viva Él a través de nosotros. Y puedan suceder grandes cosas a través de nuestra vida porque nosotros somos un instrumento útil para nuestro Señor. Hermano, es necesario que nosotros comencemos a ser diferentes en estos tiempos. La situación se pone cada vez más difícil, incluso se puede llegar a poner peor, yo no lo sé, pero nuestro Señor sí lo sabe. Y mientras el fin de esta pandemia llega, el Señor necesita utilizar a aquellos adoradores en espíritu y en verdad. El Señor necesita de aquellos corazones que puedan abrirle las puertas del corazón totalmente al 100% y rendirse ante Él, postrarse a sus pies y dejar que sea Él el que comience a vivir a través de nuestra vida. Que sea Él el que comience a hablarle a los demás a través de nosotros. Que sea Él que comience a realizar su santa voluntad a través de nosotros que permitimos que el Señor ingrese a nuestra vida. El Señor anda buscando a aquellos Pablos en estos momentos porque quiere dar de su santa palabra. Quiere llevar su santo evangelio a aquellos rincones donde tanto lo necesitan hoy en día. Donde el caos quizás está gobernando en algunos lugares, la escasez, el desánimo, donde vienen problema tras problema, donde quizá allá en casa estamos pasando escasez, donde quizá exista algún tipo de problema hoy en día y a través de esta pandemia, a través de estos encierros, a través de estas limitaciones que estamos sufriendo a través de nuestras autoridades, quizás sentimos que ya no podemos. Quizás somos como el resto de aquella gente que rodeaba a Pablo en aquel entonces, aquella tripulación que estaba sufriendo de frío, sufriendo del mal clima, pasando aquellos problemas que estaban pasando de haberlo perdido todo, incluso el barco, su comida, sus pertenencias, lo habían perdido todo a través del naufragio. Mas sin embargo, llegando a esta isla estaban pasando incluso el mal tiempo, el frío, la lluvia. Quizá nuestra situación es algo similar, problema tras problema con nosotros. Pero yo quiero decirte algo importante en esta noche. El mismo Dios que utilizaba a Pablo, el mismo Dios que estaba usándolo en aquel entonces para realizar esas maravillas, esas proezas, esos milagros, es el mismo Dios que está con nosotros hoy en día. Es el mismo poder del Espíritu Santo que Pablo tenía, está para nosotros hoy en día, siempre y cuando nosotros seamos obedientes a su palabra y nos convirtamos a Él.
que le abramos las puertas de nuestro corazón y dejemos que sea Él el que viva en nosotros. Y entonces nosotros comenzaremos a ser los nuevos Pablo. Comenzaremos a usar el poder de nuestro Señor para que se cumpla la santa voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros. Déjame decirte algo importante. Pablo y aquellos hombres que lo acompañaban, aquella tripulación, lo habían perdido todo a través del naufragio. Pero dice en su palabra que después de que Pablo realizó estas sanidades ahí en esa isla, comenzaron a suceder cosas inesperadas. Le comenzaron a proveer a cada uno de ellos lo necesario. Incluso en esta travesía que Pablo estaba llevando, donde su destino era Roma, pero primeramente ocurrió esta parada a través de este naufragio. Dice que le proveyeron un nuevo barco y de todas las necesidades que ellos tenían para continuar con su travesía hasta hacia su destino, que era Roma. Amigo, amiga, hermano en Cristo, lo mismo va a suceder con cada uno de nosotros si mantenemos nuestra fe en Cristo Jesús. Quizá ahora lo hemos perdido todo, quizá algo, quizá la mitad. Quizá en estos momentos las puertas de bendición sentimos que están cerradas para nosotros y no encontramos salida. Quizá estamos sufriendo la lluvia y el frío que sufrían aquellos hombres en aquel entonces. Pero es necesario que nosotros seamos diferentes, que nos levantemos en medio del temor, en medio del desánimo. Nos tenemos que levantar porque estamos confiando en el mismo Dios que confiaba Pablo en aquel entonces. Y solo ahí, cuando nosotros confiemos en nuestro Señor y le sirvamos de todo corazón, que le permitamos que sea Él el que viva a través de nosotros, todo va a cambiar en nuestra vida. Van a comenzar a aparecer las cosas que nosotros quizá creímos que ya no van a aparecer. Comenzarán a caer las bendiciones que quizá creímos nunca más van a volver a caer en nuestra vida. El Señor, a través de su santa misericordia, a través de su poder por medio del Espíritu Santo, comenzará a abrir aquellas puertas que nosotros quizá creímos que nadie las podía abrir nuevamente. Sucedió con Pablo y aquellos hombres. Lo habían perdido todo. A Pablo lo daban por muerto. Pero Pablo es un ejemplo para cada uno de nosotros en esta noche. Si nosotros permitimos que el Espíritu Santo more en nosotros, cambiará todo a nuestro alrededor. Cambiará nuestra vida para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Sucedió con Pablo. 3 días les dieron para que ellos habitaran en esa isla. Luego les proveyeron un nuevo barco para que siguieran su trayecto. Y todo lo que ellos necesitaban, comida, alimentos, ropa, vestiduras, les fueron dados no solo a Pablo, sino a toda la tripulación para que siguieran su curso. No todo está perdido, amigo, amiga, hermano, que me escuchen esta noche. Si algo hemos perdido, está entre los planes del Señor, pero confiemos al Señor, abramos nuestros oídos espirituales y escuchemos qué es lo que quiere el Señor de cada uno de nosotros. El Señor nos quiere hablar en medio de estos problemas. El Señor nos quiere hablar a través de este encierro. El Señor quiere que nosotros tengamos la intimidad con Él a través de esta cuarentena, que realicemos la iglesia en casa. El enemigo quizá cantaba victoria porque cerraron todas las casas del Señor y no hay más cultos. Cualquiera que sean las religiones, todos están prohibidos ahora públicamente. Y quizá el enemigo cantaba victoria con eso, pero no contaba con los verdaderos creyentes. Seguimos rindiéndole el culto a nuestro Señor Jesucristo, porque Él vive, Él permanece para siempre y su palabra también. Y está en medio nuestro y está con cada uno de nosotros y nos acompaña a través de estos problemas, así como acompañaba a Pablo y aquella tripulación, y no nos va a dejar solos. No va a dejar que nosotros doblemos rodilla y nos rindamos. Él está dispuesto para extendernos de su mano y que nosotros nos agarremos de Él y que pronto podamos cantar la victoria anhelada por cada uno de nosotros. Quiero cerrar esta reflexión diciéndote que tu victoria está pronto. Tienes que confiar en nuestro Señor. Aquella lluvia, aquel frío que ahora azota tu vida,
aquel encierro, aquellas puertas que ahora están cerradas, el Señor pronto las va a abrir en tu vida, pero tienes que creer. Tienes que dejar que el Señor viva a través de tu vida. Tienes que abrirle las puertas de tu corazón para que el Espíritu Santo more ahí y te moldee. Nosotros somos el barro y Él es el alfarero por excelencia. Dejemos que sea el Señor que nos indique qué es lo que tenemos que cambiar en nuestra vida para que podamos llevar una vida grata para la presencia del Señor, como un olor fragante delante de la presencia de Él. Déjame decirte algo. Si crees que ya no puedes lograr nada, si crees que esas puertas nunca más se van a volver a abrir, si crees que llegaste al final del camino y ya no tienes salida, tenemos una solución, tenemos una respuesta. Y esa respuesta, hace varios tiempos atrás, dejó la tumba vacía, que está vivo, y se fue a sentar a la diestra de nuestro Padre. Y Él camina en nuestra vida, alrededor nuestro. Él sigue vivo. Y ya que Él sigue vivo y sigue morando en nuestros corazones, tenemos la solución que tanto anhelamos. Ese camino que no tenía salida, ahora la va a tener. Porque el Señor es el único que puede abrir los caminos donde no los hay. Él es el único que puede abrir aquellas puertas donde el hombre quizá puede decir que ya no más. El Señor es el último que tiene la palabra. Él es el que puede decir por dónde. Él es el que dice cuándo termina y cuándo inicia. Él es el que tiene todo bajo control, y es por ello que nosotros debemos de confiar en Él. Déjame decirte, no pierdas el ánimo. No dejes que el frío llegue a tu vida espiritual. No dejes de buscar. Sigue doblando rodillas y sigue clamando, porque pronto la respuesta va a llegar a tu vida. Pronto llegará ese nuevo barco a tu vida con todo lo que tú necesitas para poder salir adelante. El Señor ya lo está preparando. Solo tienes que tener la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Solo tienes que tener la fe puesta en el Dios Todopoderoso, en el que todo lo provee, en el que todo lo tiene bajo cuidado, bajo control. Sigue confiando, porque la solución va a llegar a tu vida. No te desanimes. Aunque mires que la vida sigue como cuesta arriba, pero sigue confiando, porque Dios sigue vivo. Y Él está bajo el cuidado de cada uno de nosotros, incluso en medio de esta pandemia. El Señor te ama, y el Señor quiere que tú le permitas que le abra las puertas de tu corazón para que Él ingrese a tu vida. Y entonces todos comenzarán a verte diferente. Todos comenzarán a verte algo sucede en tu vida como sucedía con Pablo. Todos sabrán que hay alguien en tu vida que está sucediendo cosas maravillosas a tu alrededor, y se preguntarán qué es lo que sucede. Pero tú estarás seguro que es el Espíritu Santo de nuestro Señor el que está realizando esos cambios. Así que no te desanimes. Mantén tu fe puesta en nuestro Señor. Mantén tu mirada en el blanco que es Cristo Jesús. Y pronto, como te lo decía, vas a recibir la respuesta de parte de Él. Que el Señor te bendiga en esta maravillosa noche. Y yo sé que esta palabra no va a regresar vacía. Y sé que va a tocar más de algún corazón en esta noche, porque es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga y que pases una feliz noche. Aleluya.